Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tengo un presupuesto un tanto especial y es que varios usuarios, viendo que hace mucho tiempo subí un presupuesto de un PC dedicado a render económico, pues me pedían un presupuesto. Primero todo, antes de empezar con el presupuesto, quiero que entendáis lo de económico, ¿eh? La mayoría de workstation para render rondan los 4-5.000 euros. Entonces hablamos de un PC dedicado a render, pero no una máquina profesional de render. En este caso ya supongo que por el título ya habréis visto más o menos el precio y demás. Y bueno, vamos a ir viendo los componentes poco a poco. Primero todo me he decantado por este i7 6700K 4 GHz de socket 1151. ¿Por qué un procesador tan alto? Bueno, básicamente la mayoría de aplicaciones render hacen uso abusivo y exhaustivo de la CPU. Así que eso es muy importante. A mejor procesador, más rápido va a ir el render. Me hubiese gustado poner algún Xeon, pero la verdad es que los Xeon que rondan el mismo precio, la verdad es que son un poquito inferiores en cuanto a prestaciones, tienen otras prestaciones diferentes, pero que en cuanto a render pues no se iba a notar mucho. Así que ahí está este procesador, que bueno, es top de gama, no hay más que decir, y que bueno, se ajusta bastante al precio. Es cierto, el precio, uno me pedía uno sobre unos 900 euros, el otro pues en torno a unos 1.300 euros, algo así. ¿Ha subido un poco más? Sí, pero es una recomendación que he hecho y lo digo porque he montado bastantes máquinas de este tipo y bueno, básicamente es algo que yo aconsejo, que si podéis gastar un poco más y os vais a dedicar al render, que lo hagáis, porque renderizar una imagen a veces de 20 segundos en un ordenador convencional, incluso en este, se puede llegar a demorar 2 horas. Entonces, si lo hacéis en un i5, a lo mejor son 3 o 4 horas. Pues ese tiempo es algo que la verdad vais a agradecer. He visto renders de 30 segundos tardar 4 horas, he visto otros tardar 30 minutos, pero bueno. Ahí tenemos el procesador. En cuanto a la placa base, bueno, perdón, una vez tenemos el procesador, debo decir que como ventilación, en este caso nos saltamos la placa base antes, me he decantado por este Ragintech Nemesis, un disipador que es una bestia y he tenido suerte de poder probar uno y lo recomiendo, es muy buena compra, y que vamos a intentar poner en el, bueno, vamos a intentar, no, vamos a montar en el procesador para poderle hacer a ese i7 un overclock. Todo lo que le podemos sacar de overclock vamos a conseguir mejorar el rendimiento en cuanto a render. Una vez ya tenemos procesador y disipador, vamos a pasar a la placa base. En este caso me he decantado por esta Gigabyte Z170X Gaming 3. Es una placa para gaming. No es que este ordenador esté pensado para gaming, pero podrá jugar. Pero básicamente es la edición World of Tanks, que no nos interesa para nada. La he escogido porque era la placa base más sencillita, que nos permite 3 puertos PCI Express 16X. Con lo cual, este ordenador en un futuro podría ampliarse con otra tarjeta gráfica, ya sea una gama profesional de Nvidia o bien otras para poder sumar núcleos CUDA. Que entendamos un poco que en muchas aplicaciones de render eso del slide no existe, pero si ponemos varias gráficas podemos utilizarlas al mismo tiempo. Pero bueno, depende también de la aplicación, que esto es algo que no me comentaron para qué iba a usar. Pues bueno, aquí tenemos la placa base. Como veis, es una placa base bastante elevada, está bastante bien, con suficientes, con los 4 sockets para poner las memorias. Tenemos bastante puertos SATA, bueno, lo estándar con el chipset Z170, pero lo que me interesaba era esto. Como veis, los 3 PCI Express no solo están ahí, sino que encima pues tienen esa banda de aluminio que les hace ser más robustos para evitar que se doblen lateralmente, que ocurre en algunas placas más sencillas. Vamos a pasar en cuanto a las memorias RAM, y esto es otro punto que la verdad puede ser un poco extraño. Ahora los que lo estéis viendo diréis, what the fuck, 32 GB. Ya os lo dije en su momento, y es que los ordenadores para render necesitan mucha RAM. La mayoría de aplicaciones de render podemos configurarles la RAM. En este caso, si decimos 20 GB dedicados al render, pues nos quedarán 12 por si tenemos que hacer algo que va a ser casi imposible. Cuando está renderizando un ordenador es casi imposible, pero bueno, podríamos llevarlo hasta los 30 GB, mantener 2 para el sistema, 28, mantener 2. Creo que a día de hoy 16 GB se quedaban un poco corto por lo que he estado mirando de los programas de render, así que recomendación 32. Vamos a ocupar completamente la placa base, los 4 sockets. La placa base soporta hasta 64, pero no veía la necesidad de llegar hasta ahí. Y en cuanto a la frecuencia, 3200 MHz es lo máximo que soporta la placa base. Y eso sí que es importante, chicos, es otra de las cosas importantes.
mucha memoria RAM y muy rápida, dado que va a tener que mover muchísimos datos para poder realizar el render y eso es algo imprescindible. Vamos a pasar al siguiente componente. En este caso me he decantado por esta KFA2 o CAF2 de GeoForce GTX 1060. Asaltador, ¿no es una tarjeta profesional? Sí, lo sé, pero las tarjetas profesionales valen mucho más dinero y en este caso le escapaba el que la puedan utilizar para poder jugar ocasionalmente o cualquier cosa. De momento este es el punto más bajo del presupuesto, podría mejorarse a una 1070 o una 1080 o incluso una Titan de la versión anterior, que sería lo más recomendable. Pero bueno, con el número de CUDA cores que tiene y demás, es decir, va a ser más que suficiente de momento para hacer renders, ya digo, de una manera bastante buena. ¿Por qué Nvidia y no AMD? Bueno, pues porque los CUDA cores normalmente dan mejor resultado en cuanto a gamas normales de tarjetas que las AMD. Si hablásemos de gama profesional, pues ya sí que hay algunas AMD que están bastante más tochas que la gama profesional de Nvidia, pero en cuanto a tarjetas normales, las Nvidia funcionan bastante mejor, los CUDA Core, con los programas de render. Lo siguiente que vamos a ver es la unidad de almacenamiento principal para el sistema operativo y he escogido este SSD, es el SSD Now de Kingston, una unidad más que conocida, no es la más rápida, no es la mejor, pero más que suficiente para lo que necesitamos. En cuanto a las unidades de almacenamiento secundarias, en este caso sí que vamos a tener un cambio, y es que en lugar de un disco duro Seagate Barracuda 7200 de la serie 14 de 2 TB he escogido dos, y es que para render es muy importante que pongáis discos de estos en RAID, o bien habría una opción que habría sido coger otro SSD. Pero ¿qué ocurre? Que algunos renders ocupan muchísimo más tamaño del que pensamos. No es descabellado cuando hablamos de renderizar imágenes a lo mejor tener 60 GB. Entonces, si cogíamos un SSD de 120, tienes ya algunos archivos, 60 se te quedan cortos, y creo que la mejor opción pues es coger dos discos duros y configurarlos en RAID 1, que es Mirror. Entonces tendríamos en espejo, ¿no?, las dos unidades. A la hora de escribir datos será un poco más lenta, pero a la hora de leer datos casi duplicaremos la velocidad, que es lo que nos interesa, porque el render final, realmente escribirlo en el disco duro no va a ser muy complicado, es más complicado leer todos los datos de los masters. Bueno, una vez llegamos a esto, vamos a pasar a la fuente de alimentación. En este caso he cogido esta Corsair Vengeance V650 80 Plus bronce 650 vatios modular. ¿Por qué no he escogido una fuente más barata que podría? Bueno, primero porque vamos a hacer overclock al procesador y casi seguro que a la gráfica. Y segundo porque, como os he dicho, las aplicaciones de render hacen un uso exhaustivo de la CPU, de la GPU y de las memorias RAM durante mucho tiempo. En el caso de otro tipo de fuentes de alimentación más sencillas, si fuéramos a jugar no habría problema. Nunca he visto un ordenador colapsado de estas características al 100% durante una hora. Pero en este caso sí, y por tanto necesitábamos ya una fuente de alimentación un poco mejor. ¿Sería un punto que se podría mejorar? Sí, pero es que de momento es más que suficiente para el presupuesto. Aparte había que encajarlo también, como sabréis, en la capacidad económica que había. Con respecto a la caja, he cogido esta Aerocool Air 800 negro, 62 euros, es una caja sencilla. Ya sabéis que Aerocool fabrica de gama media, no es de gama alta, pero gracias a que trae los ventiladores incorporados, aunque podríamos añadir un tercero, la fuente de alimentación separada y un espacio muy grande en su interior, vamos a poder montar todo el equipo sin ningún tipo de problema. Así que bueno, una caja normal, pero no hay mucho más donde elegir. Otras opciones serían cajas más hardcoretas y demás, con mayor ventilación, pero no va a ser necesario. En caso de la CPU va a estar bien refrigerada y en el caso de mover suficiente aire no va a haber mucho. En el caso que hubiésemos escogido, pues por ejemplo, dos Xeons en una placa dual, cosas así, ya sí que necesitaríamos una capacidad más bestia de refrigeración. Y por último, lo que todos estáis esperando es el total del presupuesto, son 1.333,51 euros. Sé que en los comentarios habrá gente que diga, oh, yo renderizo con ordenadores más baratos. Sí, yo hago... Sí, lo sé. La verdad es que esto es una recomendación que yo os hago, ¿vale? El cambio de un i5 a este equipo es brutal, es muchísimo. El cambio de este equipo a una workstation de 3 o 4 mil euros es otro mundo aparte, ¿vale? Creo que hasta ahí queda más que suficientemente claro. Ahora bien, Asaltador, como os prometí, al final de todos los presupuestos voy a hacerme una pequeña autocrítica o algo que podría mejorar. En el caso de este ordenador,
Si quisierais hacerlo un poco más económico, yo rebajaría solo en la CPU, ¿vale? Rebajaría solo la CPU un i5. Mantendríamos pues eso, unos 80-90 euros de beneficio, pero el resto del equipo me parece indispensable. ¿Podríais bajar a 16 GB de memoria RAM? También. Pero eso ya empezaría a notarse bastante. Incluso podríais rebajar la placa base a una más sencilla o incluso a una en el caso de que no tengáis pensado en un futuro añadir otra tarjeta gráfica o una profesional. Sí, es decir, si bajásemos esos tres componentes un poco, podríamos rebajarle 300 euros al presupuesto. Sería una solución, ¿vale? O incluso un poquito más, dependiendo. En cuanto a la otra recomendación mía sería si podéis, olvidaos de la 1060 y buscaros una Titan de la generación anterior, no la Titan X que hay ahora que vale 1000 euros, sino la Titan Z, creo que era la versión anterior. Hostia, yo tenía una y no me acuerdo. Bueno, la versión anterior de la Titan de segunda mano, da igual. Compraosla de segunda mano, os va a costar 600 euros y la verdad es que vais a tener una gráfica muchísimo mejor para el render que las gamas gaming, ¿vale? Eso sería mi recomendación si queréis mejorar la gráfica. En cuanto a iros a las versiones profesionales, tranquilamente os podéis ir a 400, 500 o 600 euros para una gama profesional media que realmente pues os va a dar más o menos el mismo resultado que una Titan, ¿vale? Entonces eso sería otro punto a tener en cuenta. Con respecto a la rating amovible, está demostrado que es algo que mejora muchísimo y con respecto al resto del presupuesto no hay nada más que decir. Así que nada chicos, ya veis, renovación del presupuesto para render. Esto es para aquella gente que quiera hacer renders de verdad, ¿eh? O sea, no me vale si queréis decir es que yo uso After Effects una vez al año o he hecho una imagen en CAD y hago una cada 6 meses. Para eso nuestros ordenadores normales pueden de sobra. Esto es un ordenador pensado para alguien que ya vaya a tener en mente hacer más de un render a la semana o 2 o 3 o que se vaya a dedicar a ello y que sea una solución más económica que las Workstation. Ahora sí chicos, sí que me he extendido, llevo 11 minutacos de vídeo, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que si os ha gustado podéis compartirlo en las redes sociales, podéis apoyarlo con un like o por supuesto podéis suscribiros al canal para más vídeos o si queréis también podéis pedirme nuevos presupuestos en los comentarios del vídeo. Así que nada chicos, ahora nada más que decir, me voy a quitar la camisa, es que he venido hace nada de trabajar y aún voy así con camisa, pantalones y tal y bueno, nada, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.